escucha, por favor. Hola. Ya. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿se escucha? Ya. Daniel, te lo voy a mandar al grupo para que lo veas, ¿ya? Caso contrario, si no te llega, le llamas a Paul, por favor. Ya, a ver, ahora sí. Ya, listo, cuídate. Ya, a ver, Gracias. mientras va compartiendo pantalla. Ahora sí. Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a iniciar esta segunda sesión, ¿ya? Es el módulo Comportamiento Organizacional y Relaciones Públicas. Miren, en una sesión anterior del día jueves nosotros hemos visto, ¿no? Cuál es el concepto del comportamiento organizacional, para qué nos va a servir a nosotros. ¿Se visualiza? Por ahí creo me dicen que no. ¿Se visualiza la diapositiva? Sí, sí se Ya. visualiza. Buenas tardes, Miss Catherine. Sí, sí se Buenas puede tardes. visualizar. Ahora sí, miren, entonces nosotros vimos, ¿no? Que era lo que es el concepto del comportamiento organizacional y vimos pues que es un estudio, ¿no? Que nos va a ayudar pues a nosotros a evaluar cómo es el comportamiento de los individuos en un grupo, en una cierta organización, con un cierto, con una cierta estructura, ¿no? Entonces dijimos que el comportamiento organizacional pues es una ciencia, ¿no? Que va a estar, va a ir también junto con otras disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, etcétera. Entonces, hablar de comportamiento organizacional en realidad es un tema muy amplio. En estas 5 sesiones que nosotros vamos a tener, vamos a hablar de una forma global, ¿ya? Siempre tratando de acelerar, porque son 5 sesiones que en realidad pues no vamos a abarcar demasiado, pero bueno, vamos a ver los puntos más importantes para poder nosotros conocer, en cierto momento vamos a direccionar, vamos a ser líderes también, y lo que nosotros tenemos que realizar es pues tener ciertos, conocer ciertos lineamientos para que podamos ver, llevar un buen grupo, ¿no? Podamos formar un buen grupo. Dentro de lo que es el comportamiento organizacional, nosotros vamos a encontrar también el tema de la gestión del talento humano. Y este tema, al igual, es muy importante, es muy amplio este tema, el cual nosotros vamos a tocar lo que es el talento humano, punto muy importante dentro de las organizaciones, ¿no? Eso mencionábamos en la sesión anterior. Las personas somos parte importante también dentro de las organizaciones, al igual que nuestros clientes, ¿no? También son puntos, son parte importante también. Miren, entonces, ¿qué viene a ser el talento humano? ¿Qué es? Es un conjunto de procesos, ¿no? De recursos humanos integrados y diseñados. ¿Para qué? Para poder atraer, desarrollar, para motivar y retener a los empleados de una organización. Miren, y la gestión del talento humano pues es amplia, ¿no? Entonces decíamos, miren, sobre todo atrae, incorpora, ¿no? ¿A qué? A nuevos integrantes, incluso a los integrantes con los cuales ya trabaja los va a retener, ¿no? Va a retener a estos colaboradores de las empresas. Entonces, sobre todo, la gestión del talento humano se va a centrar en sacar el potencial que tienen las personas, ¿no? Dentro de su puesto de trabajo. Eso es el punto clave de la gestión del talento humano. Miren, nosotros cuando nos presentamos a ciertas organizaciones, ¿no? Vamos a ver que existe un proceso de reclutamiento, existe un proceso de selección del personal. Incluso una vez que ya hemos ingresado a laborar a estas empresas, pues existe incluso una cierta capacitación, un cierto desarrollo sobre cómo va a ser el trabajo en el cual tú te vas a desenvolver. Y debemos tener en cuenta que estas capacitaciones, por ejemplo, son muy costosas para las empresas. A veces que si no se ha hecho una buena evaluación en el proceso de selección, a veces es una pérdida de tiempo, pérdida de dinero también. Muchas organizaciones
buscan a un tercero para que pueda realizar el proceso de selección, el proceso de reclutamiento, y es un gasto. Hay otras organizaciones que ellos mismos realizan este proceso, pero también muchas veces podemos decir que el proceso de selección y de reclutamiento es a veces pesado. Entonces, se tiene que realizar un buen reclutamiento, ¿no? Para evitar que los costos hayan sido en vano. Muchos personales al mes o a los 2 meses están retirándose o están renunciando. ¿Por qué? Porque desde un inicio de repente no se le indicó cuáles iban a ser sus funciones, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, chicos, que nosotros coloquemos al individuo idóneo, ¿no? Donde también podamos ver qué ciertas habilidades y qué ciertas capacidades tiene, ¿no? Para colocarlo en cierto puesto. Eso es muy importante dentro de la gestión del talento humano, ¿ya? ¿Qué más? El talento humano guarda una cierta relación con ciertas habilidades o ciertas características que a veces los reclutadores buscamos, ¿no? En nuestro personal. Características como que tengan creatividad, que tengan inteligencia, que sean muy inteligentes, el conocimiento sobre el puesto, el conocimiento sobre el puesto al cual están presentándose o dentro del cual se están desarrollando. También lo que nosotros buscamos es la actitud que le ponen, ¿no? La actitud es muy importante dentro de cualquier puesto en el cual tú te estés desempeñando. Y el otro punto, ¿no? El otro punto importante también es el autodescubrimiento. A veces necesitamos no solo que el resto nos diga lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que decir, no. A veces es importante que uno mismo se autodescubra. A ver, tengo ciertas capacidades, el puesto me pide ciertas capacidades, muy bien. Tengo estas habilidades y sobre eso sigo trabajando. Me hago una autoevaluación, ¿no? Que tengo que mejorar, que necesito mejorar para llegar para que este puesto en el cual yo estoy siga creciendo, siga mejorando. Miren, entonces el talento humano, pues chicos, viene con ¿no? Viene de la mano también con estas características, con estas habilidades, definitivamente. Si hablamos de creatividad, tener pues la capacidad de crear, de hacer, de influir incluso, ¿no? La capacidad de inteligencia, por supuesto, es muy importante que uno esté actualizado. Recordemos que lo que aprendimos hace un mes, quizá hoy ya no funcione esa forma o hayan cosas que se han cambiado, que se han mejorado. Entonces es importante que uno esté actualizado en el cargo en el cual está. Para poder dirigir, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar actualizados, tener conocimientos sobre el trato al personal, el trato al cliente, saber un poco de psicología, etcétera. Miren, ve, lo que el puesto también nos exige, igual debemos exigirnos. El conocimiento, claro, tener lo que es la práctica, la experiencia, tener ciertos estudios, ¿no? A veces la experiencia también juega un papel muy importante. No todo lo vas a aprender, no sé, en la universidad, en el instituto, no todo lo vas a aprender. Vas a aprender aún más cuando ya estés en el campo, cuando se te presenten ciertos casos, vas a tener tú que sacar tus habilidades de cómo resolver estos sucesos, ¿no? Que puedas encontrar dentro del trabajo. La actitud, ya decía, la actitud, siempre tener una actitud positiva y el error tremendo que se comete a veces es que problemas de casa llevamos al trabajo o viceversa, ¿no? Problemas del trabajo estamos llevando a casa. Y miren, este es un punto clave que a veces hace que no nos desenvolvemos bien dentro del trabajo o que tengamos inconvenientes dentro de la casa también, ¿ve? Entonces la actitud juega un papel muy importante, mis estimados estudiantes. Yo me imagino que ustedes también en el trabajo
o en casa, ¿no? A veces siempre hay ciertos sucesos que a veces se escapan de las manos. Entonces muchas veces confundimos, ¿no? Confundimos y pensamos que el trabajo va a ser el aliciente de los problemas que tengas en casa o viceversa, cuando no. Recordemos que vamos al trabajo, en la puerta de la entrada dejamos ahí nosotros el problema de casa. Vamos a la casa y en la puerta dejamos los problemas del trabajo, ¿ve? ¿Para qué? Para tener una buena actitud, llevar una vida sana sobre todo. El autodescubrimiento, ¿no? Todo lo que nosotros vamos conociendo, vamos recopilando a lo largo de nuestra vida, con los sucesos, cosas positivas o negativas que nos pasen en casa, en el trabajo, nosotros vamos incrementando, vamos autodescubriendo qué tan fuertes somos, ¿no? Con respecto a los problemas que podamos encontrar. Miren, ¿ve? Entonces el talento humano guarda relación no solo con estas características, sino con otras más. Es importante eso. ¿Y por qué es importante que nosotros conozcamos o aprendamos sobre lo que significa el talento humano? Ya decíamos que el talento humano es la parte más valiosa de las organizaciones. ¿Por qué? Porque a partir del talento humano es cuando se va a ir formando una organización. A partir de este talento humano, las organizaciones van creciendo, se van fortaleciendo. ¿Por qué? Porque va a existir lo que es el apoyo mutuo. ¿Ve? El apoyo mutuo. Ya vimos en una sesión anterior qué es lo que buscan las organizaciones de sus colaboradores, qué es lo que piden, igual nosotros como colaboradores, qué cosa pedimos a nuestra organización. ¿Ve? Eso es lo que hemos visto en una sesión anterior. Y aquí otro punto muy importante. A veces dentro del trabajo, ¿no? Dentro de la organización en la cual uno pertenece, encontramos términos como equipo y grupo de trabajo. Y a veces podemos confundir y decir que ambos son lo mismo, cuando no. Existe una diferencia entre formar un equipo y formar un grupo de trabajo. Miren, el equipo de trabajo nos dice, ¿no? Que es el resultado superior a la suma individual de cada uno de los miembros, mientras que el grupo de trabajo, ¿no? Es el resultado menor, pero que le suma de forma individual a todos sus miembros. En el equipo de trabajo vamos a encontrar bastante lo que es la interdependencia, mientras que en el grupo de trabajo estamos hablando de un grupo, de un fin común. ¿Ve? Equipo de trabajo, ¿qué más? Muchos de los miembros se van a sentir dueños de su propio trabajo. No, yo hice este trabajo, esta parte me corresponde. Cosa que en el grupo del trabajo el enfoque es diferente, ¿ve? Aquí en el grupo de trabajo al empleado se le remunera, se le paga, pues, ¿no? ¿Qué más? En el equipo de trabajo aplicamos talento y conocimiento. En el grupo de trabajo no siempre, ¿no? A veces no siempre se escuchan las sugerencias. En el equipo formamos confianza. En el grupo ya estamos formando desconfianza, entre otros, ¿ve? Miren, entonces cuando hablamos nosotros, equipo y grupo de trabajo, existe una diferencia muy amplia. Vamos a encontrar diferencias dentro de estos dos términos, pero miren, lo importante es que en el equipo de trabajo vamos a trabajar de manera común, de manera conjunta, porque lo que se quiere es que lograr un fin, lograr un objetivo. Y en lo que respecta al equipo de trabajo, el equipo de trabajo pues se va a concentrar sobre todo tareas individuales, ¿no? Tareas de manera individual, ¿ve? Esa es la diferencia. Entonces, si bien es cierto, dentro de estos dos se van a realizar, se va a desempeñar ciertos trabajos, también ciertas actitudes, donde sí, pues va a haber un objetivo compartido, por supuesto, que se va a llegar a la meta de diferentes maneras también. Entonces, tenemos que tener en claro, cuando tú vas a llegar dentro a una organización, vas a formar un equipo o vas a formar un grupo de trabajo. ¿Qué es lo que estás buscando? Tú que en cierto momento vas a direccionar. ¿Vas a formar equipos o vas a formar grupos de trabajo? Ah, miren, ve, entonces es importante tener en cuenta cuál es la diferencia entre estos dos términos.
talentos. Ya a veces cuando estamos en el colegio, en la universidad, decimos, no, vamos a formar equipos, equipos de 5, o decimos grupos de 5, grupos de 3. Ah, miren, ¿ve? Entonces ahora ya conocemos la diferencia, ¿ve? Entonces en ambos es pues igual que se tiene que llegar a un objetivo compartido. Y cuando hablamos de talento humano, recordemos que tenemos que aplicar ciertas estrategias, ¿ok? Para poder captar a nuestro personal, para poder motivar a nuestro personal o cuando se integra un nuevo personal. Tenemos que seguir ciertas estrategias que nos van a ayudar a que nosotros podamos contratar al personal idóneo, a la persona idónea para ese puesto. ¿Y cuáles son? Miren, planificación de los recursos humanos, claro, la gestión del talento humano, las estrategias que nosotros estamos encontrando o vamos ahora a comentarles han ido evolucionando, han ido cambiando y pues es muy importante que tengamos en cuenta dentro de las estrategias para yo realizar un buen reclutamiento y una buena selección de mi personal. ¿Qué debo hacer? Planificar, ¿no? Como en la administración, ¿qué es lo que haces? Planificas. Miren, planificación de los recursos humanos. ¿Esto para qué es importante? Porque necesitamos hacer una proyección. ¿Con cuánto personal voy a trabajar? ¿Qué personal necesito yo para cierto puesto? ¿Cada qué tiempo este personal va a haber una rotación? ¿No va a haber rotación? Etcétera, ciertos lineamientos. Entonces yo necesito planificarme, necesito proyectar. ¿Qué más? El reclutamiento. Ya dijimos hace un instante, el reclutamiento que es la capacidad o consiste, ¿no? En atraer a cierto personal y contratar incluso a este personal para mi empresa, ¿no? Que el personal que tenga ciertas características, que sea idóneo para el puesto, que sea un buen individuo que va a ayudar a que mi organización también crezca, ¿ve? Por ahí viene el reclutamiento. La incorporación, una vez que yo ya he contratado a este nuevo personal, voy a incorporar a mi organización, a este nuevo empleado, le voy a indicar ciertas directrices de mi organización. Qué tipo de trabajo va a realizar, cuáles van a ser sus funciones, su horario, cuál va a ser su sueldo, etcétera, ¿no? Tengo que también yo facilitar a que este nuevo empleado se adapte rápido a las políticas que tiene mi organización. ¿Qué más? Otra estrategia. El plan estratégico. Miren, el plan estratégico también debo elaborar cuando yo voy a reclutar a un personal. Va a ser un proceso pues que me va a ayudar a mí a que yo pueda conseguir mis metas con estos nuevos empleados, con empleados que son antiguos, ¿ve? Con ellos yo tengo que elaborar un plan estratégico. ¿Para qué? Para poder lograr mis objetivos, para poder lograr las metas en conjunto. Otra de las estrategias que se van a realizar, evaluación de 360 grados. Miren, cuando nosotros estamos en un proceso de selección, evaluamos al personal, ¿no? Sus características, sus habilidades, qué tanta experiencia tiene, su currículum, etc. Eso evaluamos. Pero es importante que cada cierto tiempo también evaluemos a nuestro personal, personal con el cual ya estamos trabajando. ¿Y para qué? ¿Para qué será importante realizar estas evaluaciones llamadas de 360 grados? Estas evaluaciones nos ayudan a que nosotros podamos, nosotros como líderes, como jefes, como dueños de una organización, nos va a ayudar a que podamos encontrar líderes dentro de nuestros empleados y que nosotros a partir de estos líderes también podamos seguir formando, podamos seguir evaluando, podamos seguir capacitando y sobre todo haciendo que el desempeño de nuestro personal vaya mejorando, vaya creciendo. Con eso
mi organización también va a crecer, ¿ve? Entonces, miren, es un crecimiento en conjunto, ¿no? Crece mi empleado, crezco yo, crece mi organización. ¿Qué más? Desarrollo de liderazgo. Y esto viene de la mano con la evaluación de 360 grados. Lo que busca es sacar a ese personal que sea líder, ¿no? Buscar a estos personales que están comprometidos con la organización, ver las ciertas características que hacen pues que sea diferente, que sea un personal de confianza en el cual en cierto momento puedo darle yo, ofrecerle también algún cargo de confianza, ¿no? Aquel que tiene sus habilidades y sus características las tiene muy claras, ¿ve? ¿Qué más? Desarrollo profesional. Claro, sobre todo esto, pues en este punto vamos a establecer siempre metas a nuestro personal, ¿no? Vamos a ver que ellos también nos ayuden a desarrollar, a diseñar planes empresariales. A veces podemos tener todo el conocimiento, pero si no formamos parte del proceso, también no ayudamos a que nuestra organización también crezca, entonces no estamos haciendo mucho por crecer también profesionalmente, ¿ve? Programas de reconocimiento. Hay muchas formas de identificar, de motivar a nuestro personal, no solamente hablando económicamente, ¿no? Podemos hacer de repente el mejor colaborador del año, el colaborador más puntual del año, el más responsable, el colaborador más carismático, etc. ¿Y qué programas de reconocimiento podemos brindar? Por ejemplo, que tengan un curso, ¿no? de 3 meses en cierta institución, que ganen becas, medias becas, que ganen de repente bonos adicionales, etcétera, ¿ve? Programas de reconocimiento. Es importante hacerle saber a nuestro personal que también para nosotros es importante, que los logros que ellos tienen para nosotros también son logros, ¿ve? Y nos van a ayudar a crecer. Competencias. También vamos a encontrar aquí ciertas características, ciertos comportamientos que nuestros colaboradores van a tener, ciertos rasgos que nosotros vamos a encontrar en ellos a que vayan mejorando, a que sean los mejores empleados. Y por supuesto, la competencia siempre va a existir, ¿no? En la familia, en el trabajo, en el colegio, en el centro de estudios, etcétera. Pero lo que se busca es una competencia sana. Ah, y por último, cuando nosotros hablamos de talento humano, tenemos que centrarnos también en la retención. Retención, pero de aquellos empleados a los cuales podamos decir nuestros mejores empleados. Es una manera de mantener, ¿no? A nuestros mejores profesionales, aquellos que están comprometidos, aquellos que tienen esa visión de crecer, de crear, de fomentar un ambiente de trabajo, un clima laboral, por ejemplo. Miren, entonces tenemos que nosotros retener a este personal, no debemos dejarlo ir. ¿Qué pasa si se va con la competencia? Ah, miren, y es un buen colaborador, es un buen trabajador, un buen profesional. Entonces tenemos que ver también buscar o elaborar también cultura de retención con respecto a nuestro personal, ¿ve? Entonces existen muchas formas. Cuando hablamos de talento humano, pues no solamente es darle una buena atención a tu personal, no. Talento humano engloba todo, ¿ve? El desarrollo personal, profesional, las competencias, cómo retener este personal, cómo captar nuevo personal incluso, de cómo realizar mi proceso de selección. Todo esto engloba lo que es el talento humano, ¿sí? Y miren, hasta ahí nosotros hemos podido observar, ¿no? Cómo viene a ser desde la captación de un personal hasta cómo retenerlo. Pero eso es lo que vemos nosotros, el lado bonito, ¿no? El lado bonito de trabajar en una organización. Pero toda organización también va a tener el lado feo, el lado malo. ¿Y qué pasa? Aquí pues vamos a encontrar los conflictos laborales que siempre encontramos.
Y es algo que muchas veces se te puede escapar de las manos. Si no aprendes a escuchar a tu personal, las situaciones que cada uno de ellos tiene, si no aprendes a resolver, vas a generar tú mismo conflictos laborales. Y mencionaba también en una sesión anterior que nuestro personal es muy diferente, ¿no? Yo siempre comparo con nuestros deditos. Nuestros dedos son de diferente tamaño, etcétera, ¿no? Diferentes características. Lo mismo pasa en el trabajo. Cuando tenemos personal a nuestro cargo, vamos a ver que ellos tienen diferente temperamento, diferente forma de ser, diferente forma de comportarse, etcétera. Y para nosotros, como gerentes, como líderes, vamos a hacer ¿qué? Vamos a ser los mediadores y tenemos que aprender a resolver estos conflictos laborales. Tenemos que aprender a ser la parte media, no ponernos ni a favor de uno ni en contra de otro, porque no seríamos buenos mediadores. Entonces, lamentablemente, pues, los conflictos laborales van a existir, las vamos a encontrar de diferentes maneras, de diferentes formas. ¿No se escucha? ¿Escucha, chicos? Sí se escucha, profesora. ¿Me escriben por ahí que no se me escucha? Todo normal. Normal. Ok. Miren, entonces decíamos, los conflictos laborales pues van a aparecer siempre, ¿no? Y definitivamente, lamentablemente, pues son desavenencias entre los empleados o también entre los trabajadores o trabajadores y gerencia, viceversa, que siempre van a existir por unos malos entendidos, porque no, de repente tenemos una buena comunicación, ¿no? Sobre todo cuando aparecen estos conflictos, cuando existen diferencias pues de las opiniones, cuando percibimos las opiniones o los comentarios de una mala manera, cuando no sabemos resolver estos problemas, cuando no existe, sobre todo cuando no existe una buena comunicación. Y miren, muchas veces ciertos puntos como los conflictos laborales, a mí me gusta hacer comparaciones, ¿no? En casa también existen conflictos. ¿Y por qué suceden sobre todo los conflictos? Por la mala comunicación. Lo mismo en el trabajo, ¿no? Una mala comunicación. Puede haber impatibilidad de caracteres, sí, puede haber de repente que una mala percepción de cierto comentario, podría ser. Pero ¿cómo surge todo esto? Por la falta de comunicación. En los conflictos laborales incluso vamos a encontrar también, podemos encontrar lo que es el acoso laboral, que es otro punto importante, ¿ve? Entonces, esto también va a hacer que se generen conflictos laborales. Es por eso que, no sé si a ustedes les ha pasado cuando están, cuando son nuevos dentro de la organización, que cuando te facilitan, ¿no? Las políticas de la empresa, políticas que tú debes seguir. Punto número 1 o punto número 2, que las relaciones amorosas dentro del trabajo están prohibidas, por ejemplo, ¿ve? Entonces, este es un punto también que muchas veces ayuda a generar conflictos laborales, ¿ve? Y más adelante vamos a ver un video también de cómo poder resolver nosotros estos conflictos laborales. ¿Por qué ocurren? Ya dijimos, ¿no? Mala comunicación, diferentes valores, intereses diferentes, incompatibilidad de caracteres, choques de personalidad. Este es otro punto importante, ¿no? A veces cuando dentro de la organización la mayoría son mujeres, muchas veces surgen estos choques de personalidad o las rivalidades, ¿no? Igual entre varones también, ¿no? Miren, el desempeño deficiente es otro punto también para que sea una causante de los conflictos laborales. Entonces tenemos que ver la manera de cómo desarrollar. ¿Existen tipos de conflictos? Por supuesto, ¿no? Todos estos desacuerdos, pues, que nosotros vamos a encontrar van a crear ciertas situaciones muy incómodas, situaciones o de tensión, no va a existir tensión. Entonces, para esto nosotros como líderes, como mediadores, lo que tenemos que hacer es que aprender también a desarrollar
todo lo que son a manejar estos conflictos interpersonales, ¿ve? Nos tenemos que convertir en algo, en una persona muy positiva para desarrollar, en tener la mente muy abierta para poder resolver conflictos, ¿ve? Entonces, a veces las experiencias nos ayudan a que nosotros podamos crecer, podamos mejorar y que cuando nos encontramos en estos conflictos, ayudemos a que nuestro personal pueda resolverlo, ¿ve? Entonces, miren, tipos de conflictos laborales. Según su tipo, miren, ¿ve? Pueden ser funcionales o pueden ser disfuncionales. Cuando hablamos de funcionales, ¿por qué los conflictos funcionales? Porque estos, por ejemplo, si bien es cierto, van a aportar cierto bienestar a nuestra empresa, ¿ve? Pero que de una u otra manera también se van a convertir en conflictos, ¿ve? A veces encontramos personas que donde sea buscan los conflictos. También los conflictos disfuncionales. Estos van a afectar de manera negativa a nuestra organización. Van a hacer que todos los objetivos se desvíen, ¿ve? Por ahí viene lo que son los conflictos disfuncionales. Los conflictos según los implicados. Ojo con esto. Según los implicados, pueden ser intrapersonales, pueden ser interpersonales, intragrupales o intergrupales. Cuando decimos interpersonal o intrapersonales, miren, un empleado que consigo mismo, ¿no? Es muy inconforme, no le gusta la forma de trabajo de sus compañeros, no le gusta cómo su administrador, su gerente, de repente da ciertos comentarios, qué sé yo. Entonces, ellos mismos, consigo mismos, son los causantes, pues, de los conflictos. Cuando decimos interpersonales, aquí ya van a estar involucradas varias personas, ¿no? Sobre todo de la empresa. Pueden ser si existe alguna relación personal, por ejemplo, puede ser una causante, ¿no? Para que existan conflictos interpersonales. O por ahí los chismes, ¿no? Los comentarios de pasillo, que son pues los principales, ¿no? Aquellos que se generan rapidito, que tal persona, o ya que se generan lo que son relaciones, ¿no? No, el gerente con la secretaria o la secretaria con el administrador, viceversa, ¿ve? Entonces, estos comentarios de pasillo hacen que se generen conflictos interpersonales. ¿Y quién no, no? ¿Quién no? En muchas organizaciones hemos escuchado estos tipos de conflictos. Los intragrupales, ¿no? A veces cuando surgen ciertos desacuerdos dentro de un grupo, ¿no? O dentro de las áreas, diferentes áreas también. Intergrupales, diferencias del mismo grupo, ¿no? Dentro del área de marketing existen ciertas desavenencias, ciertos conflictos, ¿ve? Esos son los conflictos intergrupales, ¿ve? ¿Qué más? Cuando nosotros hablamos de un conflicto laboral también va a pasar, va a tener ciertas etapas, ¿no? Desde que inicia hasta que finaliza o hasta que existe una resolución sobre este conflicto. ¿Cuáles son estas etapas? El origen de los conflictos. Muchas veces los conflictos pueden ser pequeños, pueden ser moderados o pueden ser grandes. ¿Y en qué momento se hace grande? Cuando no sabemos resolver estos conflictos o cuando a su debido momento no se resolvió. El origen es una parte muy importante porque este conflicto puede quedar aquí nada más o puede continuar con las fases, ¿ve? Entonces, mientras se tome una medida cuanto antes, va a quedar solamente en origen. Escalada, que es la fase número 2. Hubo por ahí el origen de un conflicto laboral, llamémosle un chisme de pasillo, un comentario de pasillo. ¿Qué pasó? Alguien por ahí, una persona que no es responsable, sacó ese comentario. Entonces, ¿qué pasó? De lo que era A
Ahora ese comentario de pasillo es A, B, C y D. ¿Ve? Entonces, aquí en esta fase, este conflicto ya ha ido creciendo. La gravedad del conflicto ya ha ido creciendo. ¿Ve? Y incluso de repente existe una cierta complejidad a simple vista como para resolverlo. ¿Ve? En la fase 3 del conflicto, la crisis, wow, la crisis, se ha llegado a un punto en el cual nadie quiere ceder. Si el conflicto surgió entre 2 o 3 personas, todos quieren tener la razón. Nadie quiere ceder. Estamos llegando a una crisis. Y cuando se llega a una crisis, a veces uno en la desesperación, en la cólera, puede tomar decisiones que después te puedan perjudicar. ¿Ve? ¿Qué más? La negociación. En el conflicto laboral, la fase de la negociación. En este punto, como líder, como gerente, como mediador, lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Hacer que las cosas se calmen, se suavicen, ¿no? Ponernos en la posición de ambos también, saber escuchar. Ya, en un módulo anterior hemos llevado también lo que es la negociación. ¿Qué es la negociación? Hacer que ambas personas ganen, ¿verdad? Y que ambos se sientan tranquilos. Entonces es importante que en este punto escuchemos ambas partes, ¿no? ¿Cuál es su punto? ¿Por qué? ¿Cómo? Y todo lo demás. En este punto lo que nosotros debemos hacer es mediar, ¿no? Hacer que las aguas se calmen, no avivar el fuego. Y en la resolución, muchas veces dentro de un conflicto laboral, la resolución también es una decisión. Es una decisión que se va a tomar que obviamente esta decisión tiene que ser pues satisfactoria para ambas partes, ¿no? Y viene junto con la negociación. Ganar, ganar. Ganas tú, gana la otra persona. Eso es una buena negociación. Definitivamente, si nadie da su brazo a torcer, este conflicto no va a tener una buena resolución, va a seguir en crisis, va a seguir generando crisis, ¿ve? Entonces, es importante que cuando nosotros encontremos un conflicto dentro del trabajo, dentro de la organización, tratemos de que quede en fase 1, exageradamente fase 2. No debemos llegar a crisis, porque en crisis por ahí renuncio, el otro renuncia, te quedas sin personal, etcétera, ¿ve? Etcétera. Entonces es importante quedarnos en la fase 1, fase 2, ¿ve? No siempre, miren, en los conflictos laborales, no siempre se van a dar en este orden, ¿no? Fase 1, fase 2, no siempre. Va a depender también del tipo de problema. Si desde un inicio se hace un corte, ese problema no va a crecer. Pero si nosotros no hemos realizado una buena negociación, de repente no vamos a tener una buena resolución. O de frente, ¿no? Desde la crisis se va a pasar a la negociación, etcétera. No siempre entonces un conflicto laboral va a pasar por estas etapas, no siempre, va a depender del tipo de conflicto que se haya generado también, ¿ya? ¿Y cómo debemos manejar los conflictos? A ver, nosotros que vamos a ser los mediadores, que nos estamos preparando para ser los líderes, ¿no? Para ser nosotros los mediadores, para tener a nuestro personal a cargo. ¿Cómo debemos manejar estos conflictos? Miren, lo importante, punto número 1, conocer el problema. ¿Cuál es el problema? Escuchar y preguntar a todos los involucrados, a todos los compañeros, pero de manera separada. Obviamente cada uno va a tener su versión, obviamente cada uno va a querer tener la razón. Entonces, es importante escuchar de forma separada, porque si nosotros nos reunimos a todos, vamos a seguir generando crisis. Tomar una decisión. Una vez que ya nosotros hemos escuchado cuál ha sido el problema, hemos escuchado a los involucrados, tomarse el tiempo para tomar una decisión también, ¿no? Evaluar bien sobre la decisión que se va a tomar. Y por último, elaborar un plan de acción, un plan que ayude a que por ahí ciertas situaciones que se van a presentar, a cómo resolver, a cómo elaborar o a cómo estar preparados
para que no vuelva a suceder. ¿Ve? Entonces, hay ciertos casos que de repente no es posible pues resolver ciertas disputas, ciertas desavenencias, ¿no? Porque a veces hay ciertas situaciones que uno pues se te escapan de la mano, ¿no? Que se te van a escapar de la mano, o que a veces los involucrados van a quedarse en una posición y de ahí no van a querer salir. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues vamos a tener que también tener ciertas claves con cada uno de estas personas, ¿no? Escucharlos, darles ciertos consejos, ser unos mediadores. A veces de repente nuestro personal no tiene un amigo en casa o afuera, pero dentro del trabajo podemos ser amigos también, podemos escuchar sus problemas, darles ciertos consejos, tomarnos un tiempo para también no solamente los lazos de trabajo, los lazos que tenemos dentro de la organización, sino también generar lazos de amistad, ¿no? Entonces, miren, ¿ve? Cada conflicto va a tener una solución muy diferente, pero sí tiene que ser clara y precisa. ¿Para qué? Para que no vuelva a suceder, ¿no? Para que también estos involucrados no se queden o muy heridos o muy decepcionados, sino que puedan también resolver y sacar todo lo que tienen dentro, ¿ve? ¿Qué más? Miren, hasta aquí entonces nosotros estamos teniendo en cuenta ciertas recomendaciones, ¿no? Que debemos tener nosotros cuando se nos presenten estas situaciones. Y a veces, como les decía, son situaciones que uno pues se le escapa de las manos, ¿no? Pero ¿cuál es lo importante? Escuchar. Escuchar la posición de ambos, tener en cuenta, tener toda la información posible para que puedas tomar una decisión y se pueda resolver ese caso. Hasta aquí alguna consulta para pasar a los ejemplos. ¿Alguien? ¿Alguna consulta? ¿Algún hecho que a ustedes les haya pasado? Que nos quieran comentar ciertas experiencias. ¿Alguien, chicos? Bien, miren. Entonces, yo les mencionaba en la sesión anterior que es importante que ustedes nos comenten, ¿no? Las situaciones que han pasado para que podamos escuchar cómo se han resuelto ciertas situaciones. Porque esto nos va a ayudar a que nosotros, cuando estemos también en esta situación, cuando ya seamos líderes, seamos administradores, gerentes, tengamos nuestro personal a cargo, podamos resolver habiendo escuchado ciertas experiencias, ¿ya? Entonces siempre compartan. Entonces miren, ciertos ejemplitos. Dice, Jorge y Luis están enfadados. ¿Por qué? Porque Jorge se ha dedicado a contar a sus compañeros cierta información, ¿ve? Pero una información que es inventada. Miren, ve los chismes de pasillo, los chismes de pasillo. María y Cristina llevan mucho tiempo trabajando en cierto departamento y los continuos roces pues han provocado que ellas no se soporten. Esto es un conflicto de relación, ¿ve? Miren, a veces en el trabajo, si bien es cierto, vamos a encontrar a una persona que no va a estar de acuerdo con lo que nosotros estemos pensando, con lo que nosotros estemos compartiendo, qué sé yo. Y si este tipo de roces no se solucionan con su debido tiempo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Y a veces se comete el error de que dentro del trabajo se formen grupos, ¿no? No sé si les ha pasado, se formen grupos. Cierto grupito raja del otro grupo, o cierto grupito siempre se va de paseo, al otro grupo no los invita, o siempre hacen un compartir entre ellos, y miren, ¿ve? Y todo esto a veces no es bonito trabajar eh, cuando existen ciertos roces, cuando el ambiente está muy tenso, no es bonito trabajar. Y muchos deciden retirarse de la organización. ¿Por qué? Porque existe una tensión y no te permite trabajar, no permite crecer. Como grupo no se permite trabajar, ¿ve? Entonces son ambientes muy tóxicos en los cuales a veces uno que no quiere solucionar, que no le gusta solucionar, lo que hace es huir, lo que hace es escapar,
¿Ve? Entonces, miren, conflictos de diferentes maneras vamos a encontrar. Miren otro, Pedro se queja de que a sus jefes porque Pablo está usando el equipo informático y no puede rendir o no puede terminar su trabajo a tiempo. ¿Qué tipo de conflicto es este? Es un conflicto de recursos, ¿ve? ¿Ve? Otro, Rocío está descontenta porque Elena le ordena cosas sin ser su jefa o le asigna ciertas tareas que no tiene que ver con su puesto de trabajo. ¿Qué tipo de conflicto es este? Es un conflicto de roles. Miren, ¿ve? Entonces, por pequeñeces, a veces hacemos que el conflicto sea grande, que tenemos que involucrar a más personas, ¿ve? Entonces, miren, en el trabajo van a suceder este tipo de cosas y más, ¿no? De repente ustedes han tenido otras experiencias. Cuando no se soluciona a tiempo, ese es el inconveniente. Miren, voy a compartir un video. A ver, ¿se visualiza? Un segundito. Voy a compartir este video y quiero que presten mucha atención porque hay una tarea también para resolver ciertos casos. A ver, un segundito. Ya. A ver. ¿Se escucha? Y se acerca al centro de la sala y se despide. No, lo tengo. Se voltea al público. Ese sería un final más lógico. Pero si acordamos esta historia, no se pueden hacer ahora cambios tan radicales. Ay, ¿qué importa, Anita? Sí, es mucho mejor así. Mira, pones a los actores con disfraz, especialmente la escena de la pelea, y luego rompes la cuarta pared. Haces que el narrador voltee directamente a la cámara al final. Ese es un mucho mejor final, ¿no Basta, creen? Basta. Yo no puedo seguir así. Pierdo mi tiempo. Ya que aparentemente eres la única fuente de ideas, ¿por qué no lo sigues y acabas tú solo? Lo siento. Escucha, Brad. Es solo un comercial de 30 segundos para una compañía local de teatro. No debe ser tan difícil. A veces te llega un aviso cuando menos te lo esperas. Llevas tu rutina, vives tu vida, y de repente te das cuenta que necesitas hacer un cambio. Es todo, Brad. Cuando te das cuenta, no resulta una experiencia grata, pero a veces es lo mejor que te puede pasar. No era mi primer enfrentamiento con Anita. Hey, oigan, no creerán lo que sucedió. Repasábamos el guión ahí en la oficina de Steve. Por desgracia, en lugar de ser más directo, me daba por desahogarme con otros a sus espaldas. Nada nuevo, me estoy hartando de eso. Luego hablamos. Qué bueno que un amigo me dio un buen consejo. No es fácil decirle a alguien que comete un error. Yo no sé si tú actúas bien o mal. Eso sonó más bien a rabieta más que otra Mark, cosa. tú sabes cómo es, Anita. Lo Ella sé. siempre... ¿Sabes? Lo de él fue, ella fue, pues fue de mal gusto. Pero no es así. Ella estaba... Ok, mira. Pero te enojas, te mortificas y al final nada se arregla, ¿verdad? Sí, pero... no lo sé. Brad, vamos. Resuélvelo. Gracias. Ok, hablamos luego. Sé que él tenía razón, así que me puse a investigar. Claro, lo que hallé fue que siempre habrá conflictos en la vida y pueden causar estrés. Y también aprendí que no tiene que ser así. Cierto, no puedes controlar todo, pero sí hay técnicas que sirven para resolver conflictos positivamente. Mi enfoque empezó a cambiar. Me di cuenta de que los conflictos no se resuelven demostrando que la otra persona está en un error. Resolver conflictos es trabajar con la otra persona para solucionar el problema y mantener la relación. Ya. Bien, miren, entonces en el ejemplo hemos podido ver qué cosa que es muy importante trabajar en este conflicto, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos, ambas partes se queden tranquilos. Miren, y lo último, ¿no? También cuando somos partícipes o cuando somos los mediadores de estas desavenencias, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues al final de esta reunión siempre debemos hacer también que se pidan disculpas, ¿no? Que las personas involucradas se pidan disculpas y que
también se comprometan a que esta situación se debe superar y definitivamente se debe aprender del error y qué más, que debemos propiciar sobre todo las condiciones para que este conflicto no se repita. Eso es lo que debemos hacer y al finalizar, ¿no? Al finalizar. Entonces recordemos que de ciertos errores, de ciertas desavenencias, lo que tenemos que hacer es evaluar, mejorar y corregir para seguir avanzando, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Hasta aquí alguna consulta, chicos? ¿Alguien? ¿Alguna consulta o duda para dar otras indicaciones? ¿Nadie? Ya, miren. Estoy dentro de plataforma, no sé si se visualiza, ya por ahí están teniendo ciertos inconvenientes para ingresar a plataforma. Miren, yo ingreso, estoy en los cursos, ¿no? Mi curso comportamiento organizacional y voy a ingresar primero a ver las lecciones que tengo. Ingreso en lecciones. Ustedes van a encontrar la lección de hoy, la segunda sesión ya está en plataforma, ¿ya? Ingreso, hago clic, segunda sesión, y voy a encontrar aquí las diapositivas, lecturas, videos, tareas, etcétera, ¿ya? Voy a encontrar en este caso las diapositivas, voy a encontrar también el videíto que les pasé hace un momento y también otros ejemplos de cómo desarrollar, de cómo resolver estos conflictos laborales. Voy a encontrar también, estos ejemplos de cómo resolver estos conflictos. Miren, ves, son lecturas ya que te van a ayudar a ti o que te dan ciertas recomendaciones de cómo debes actuar cuando vas a resolver estos conflictos, ¿ya? Miren, ¿ves? Son algunos ejemplos. Van a encontrar también ustedes la tarea número 2. ¿Qué dice la tarea número 2? En algunas situaciones, a ver, como en la tarea 1, decía, ¿no? A partir de la práctica número 1, responder a las preguntas. ¿Dónde van a encontrar ustedes la práctica? Aquí. Ya en la sesión número 1, práctica 1 te dice, de esa lectura, que son como 4 o 5 casos, te vienen en cada caso preguntas, entonces tú las vas a responder, lo puedes trabajar en un Word, en un PowerPoint, en un Excel, etcétera, ¿ya? Y solo guardas y desde aquí, desde donde dice enviar mi tarea, jalas tu trabajo, ¿no? Ya sea en Word, en Excel, en PDF, etcétera. Y ya está. Ahora, en la tarea número 2, igual, no siempre yo les voy a poner la fecha límite para que puedan enviar las tareas y la hora. Y en este caso igual, ¿no? Te dice a partir de los siguientes casos, responde las preguntas. Son casos sobre todo de conflictos laborales. Y aquí, ¿cómo los vas a responder? Aquí estamos haciendo la figura de que tú eres el mediador y que te pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de conflicto se da? Entonces vas leyendo en las diapositivas, tenemos ciertos ejemplos también de los tipos de conflictos, ¿no? Y te pregunta quiénes son las partes, cuáles son sus intereses. Y aquí te dice, ¿qué soluciones darías para intentar salvar los obstáculos que hay en este proceso? Aquí tú te tienes que poner como mediador y tienes que responder aquí cómo tú solucionarías. Por ejemplo, conversando con los involucrados, llamándolos uno por uno, haciendo un careo, dándoles ciertas recomendaciones, llevándolos a pasear, tomándonos un café, podría ser enseñándoles un video, etcétera, haciendo una dinámica, puedo resolver este caso también. Entonces, aquí en cada caso, ya en cada caso son 5 casos, ustedes tienen que ponerse en el papel de mediador. Y lo que te está diciendo en las preguntas es cómo tú lo vas a resolver. Esa es la tarea de esta sesión, ¿ya? Esa es la tarea. ¿Se entiende hasta aquí lo que es la tarea? ¿Se entiende, Sí, chicos, profesora, la tarea? le quería hacer una consulta respecto a la tarea número 1. ¿Me A ver, escucha? no te escucho muy bien un poquito, si puedes alzar tu volumen, por Ya, favor. la explicación se le entiende perfectamente, profesora. Lo que le quería hacer una consulta acerca de la tarea número 1.
Al momento de abrir el glosario de tarea número 1, solamente sale fecha límite de envío y a partir de los siguientes casos responde las preguntas y no sale nada más. Ya. A ver, tarea número 2 se entiende, ¿verdad? ¿Todos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Ya. Vamos entonces a la sesión número 1 donde está la tarea número 1. A ver, ingresamos igual, vamos a la lección. Tarea número 1. ¿Qué dice la tarea número 1? Te dice responde a las preguntas de la práctica número 1. ¿Dónde está esta práctica? Aquí. ¿Ve? Práctica 1. Aquí está. Y en esta práctica están lecturas, también hay casos. Miren, ve caso 1. ¿Qué te dice el primero? Material de desecho es supuestamente peligroso. Te dice una lectura, es un caso, y te dice, ve, cuestiones a resolver. En el primer caso te dice, ¿cree que JR cumplió con su responsabilidad? Ah, ya. Entonces, estas preguntas las vas a desarrollar en un Word. Lo mismo caso 2, lo mismo caso 3, ¿ve? Caso 4. Estas las respondes en un Word. Aquí está. Estas preguntas tienes que responder. ¿Ahora se entiende? Sí, profesora, gracias. Ya, ahora sí está claro. Muy bien. Miren, normalmente en cada sesión voy a dar las indicaciones sobre las tareas. Ya, si en caso no pudiste ingresar a la sesión, las sesiones son grabadas, entonces yo les mando al grupo, ahí pueden encontrar. Y si no, también me pueden escribir al WhatsApp, ¿ya? Y les voy a brindar las soluciones también. No se preocupen, les voy a apoyar. Hasta aquí entonces nosotros vemos cómo vamos a resolver las tareas, tarea 1 y tarea 2. Ahora, la otra pregunta también que me hacían era sobre los foros. Estamos igual en la pantalla principal y voy a irme a foros. Aquí, miren, foros. Hago clic en foro 1, igual, ¿no? Foro 1, foro 2, foro 3. Dependiendo, ustedes van a encontrar. Pero cada sábado ustedes van a encontrar los foros, ¿ya? Foro 1, ¿cómo hago? Miren, ingreso aquí en la carpeta foro 1. ¿Qué más? Acá sigo, foro 1, sigo, y hasta que me salga esta pantalla. ¿Ve? ¿Cuál es el foro? Es una pregunta. ¿Qué me dice? ¿Quién es el responsable de la gestión del talento humano? Es una pregunta. ¿Cómo debo responder? Me voy a responder este mensaje y voy a ingresar todo lo que yo considere. Aquí, ¿ve? Mi respuesta. Mi respuesta. ¿De dónde yo normalmente saco las preguntas? De las lecturas que pongo, ¿ya? De las prácticas, de las lecturas. De ahí yo voy a sacar lo que son estas preguntas de los foros que son calificados. Entonces tú respondes y al final pones responder a este mensaje, ¿ya? Por ejemplo, miren, vamos a poner cómo yo voy a visualizar, incluso ustedes cómo van a visualizar, van a encontrar así, ¿no? Las respuestas, ¿ve? Y todos los que respondan igualito. Puedes citar un mensaje o una respuesta de algún compañero que te pareció interesante. Igual, ¿no? Citar este mensaje, responder al mensaje. Ya está. En eso consisten los foros. ¿Ya? Entonces, cada sábado van a encontrar los foros. A ver, miren, les indico lo siguiente. Este módulo nosotros tenemos solo 5 sesiones, la cual estamos terminando este módulo el día 14 de agosto. 14, si no me equivoco, es sábado, ¿ya? Entonces, miren, el siguiente foro son 2 foros, el siguiente foro lo voy a subir el lunes, cosa que les dé tiempo también para que ustedes puedan responder, ¿ya? Entonces, no se olviden, foro 1, foro 2, pueden responder de esa manera. ¿Alguna consulta más? ¿Alguien? ¿Alguna consulta más sobre el foro, sobre la tarea? No, para mí todo claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces, igual, no se preocupen. Si no se puede por aquí las consultas, me la hacen por el WhatsApp, por el personal o por el grupo. Yo les apoyo, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Bien, entonces estamos llegando al final de la segunda sesión. El día martes, que nos corresponde la sesión número 3, ya no tenemos clases vía Zoom, pero sí la sesión ustedes ya la van a encontrar.
¿Ya? Van a encontrar la sesión número 3 que nos va a tocar sobre lo que es medición del desempeño. El día jueves vamos a ver también sobre lo que es medición del desempeño. No se preocupen, ¿ya? Entonces, hasta aquí, mis estimados, estamos finalizando la tercera sesión del módulo, de este módulo desempeño, perdón, me olvidé el nombre. Comportamiento organizacional, ¿ya? Hasta aquí entonces la tercera sesión. Cualquier consulta, cualquier duda me la pueden hacer. Que tengan buena tarde, muchas gracias. Hasta el día jueves. Buenas tardes, profesora. Gracias, Buenas tardes. chicos, hasta el jueves.